siglo XVI, las llamas no solo consumían los cuerpos en las hogueras, también las almas. Las llamas ardían en nombre de Dios, encendieron uno de los mayores conflictos espirituales, políticos y culturales de la historia, la Reforma y la Contrarreforma. La fe, que debía unir a los hombres, se convirtió en un campo de batalla. Reyes, papas y pueblos enteros se enfrentaron en nombre de la verdad, dividiendo el continente entre el fuego de la guerra y la esperanza de la salvación. Para comprender la Contrarreforma, debemos mirar antes hacia los siglos XV y también XVI. La Iglesia Católica de Roma en ese tiempo enfrentaba una profunda crisis moral. Según el historiador Joseph Lortz, la corrupción eclesiástica, venta de cargos, indulgencias y abusos de poder había debilitado la autoridad espiritual que tenía el papado. El cristianismo occidental se había vuelto una institución poderosa, pero alejada de su sencillez evangélica. La fe se mezcló con la política, los papas actuaban como monarcas, los obispos como señores feudales. Era el tiempo del esplendor artístico, pero también de la decadencia moral. En medio de esa crisis surgieron voces de protesta. Jean Hus, que murió en la hoguera en 1415, y Erasmus de Rotterdam, que pedía una religión interior y razonada, pero fue Martín Lutero, monje agustino alemán, quien encendió la chispa definitiva. En 1517 Lutero publicó sus 95 tesis en Wittenberg, condenando la venta de indulgencias promovida por el Papa León, como señala Ewan Cameron en The European Reformation. Lo que comenzó como un debate teológico terminó por dividir al mundo cristiano. Las ideas de Lutero se prolongaron gracias a la imprenta, ganando apoyo entre príncipes y campesinos. En pocos años, países como Alemania, Suiza e Inglaterra adoptaron distintas formas de reforma. Lutero, Calvino y Zwinglio encabezaron nuevas visiones del cristianismo. Pero el cambio trajo también sangre. En 1524 estalló la guerra de los campesinos alemanes, donde miles de siervos exigieron justicia en nombre del Evangelio. Lutero, temeroso del caos, se opuso y más de 100.000 campesinos fueron masacrados. La rebelión mostró que la fe se había convertido en un arma política. A partir de entonces, cada reino adoptó su propia religión. En 1546, el emperador Carlos V enfrentó a los príncipes protestantes en la Guerra de Esmalcada. Aunque logró vencer, la división era irreversible. En 1555, la Paz de Habsburgo consagró el principio de coeus regio y eius religio. Cada gobernante elegirá la religión de su estado. Europa ya se partía en dos mundos de fe enfrentada. La Iglesia Católica reaccionó con firmeza. En 1545, el Papa Pablo III convocó el Concilio de Trento, una asamblea monumental que duró hasta 1563. Allí se reafirmaron las doctrinas fundamentales, la autoridad del Papa, la validez de los 7 sacramentos, la importancia de las obras junto a la fe y el papel de la tradición apostólica. El historiador Hubert Jending describe este concilio como el corazón de la Contrarreforma, pues no solo defendió la doctrina, sino que también purificó la moral eclesiástica. Se siguió a residencia a los obispos, formación al clero y se crearon seminarios de diocesanos. El Papa San Pío V consolidó estas reformas, impulsando la enseñanza del catecismo romano y fortaleciendo la disciplina eclesial.
Mientras tanto, nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas, fundados por San Ignacio de Loyola, se convirtieron en misioneros, educadores y defensores de la fe católica. Los jesuitas llevaron la fe hasta América, Asia y África, fundando colegios, universidades y misiones. Su lema, Ad Maiorem Dei Gloriam, para mayor gloria de Dios, se convirtió en símbolo de la espiritualidad renovada del siglo XVI. Pero la Contrarreforma no se limitó al púlpito ni al altar. Europa se tiñó de sangre. En Francia, entre 1562 y 1598, las guerras de religión enfrentaron a católicos y hugonotes. Lo más terrible fue la matanza de San Bartolomé en 1572, cuando miles de protestantes fueron asesinados en París. El historiador Geoffrey Parker señala que estas guerras fueron tanto religiosas como políticas, pues la fe se usaba para justificar alianzas, traiciones y masacres. En Inglaterra, el conflicto religioso adoptó un carácter único. En 1534, el rey Enrique VIII, hasta entonces uno de los más fieles defensores del Papa, incluso honrado por León X con el título de Defensor de la Fe, rompió con la Iglesia de Roma. La causa inmediata fue su deseo de anular el matrimonio con Catalina de Aragón, al no haber obtenido un heredero varón. Sin embargo, el Papa Clemente VII, temeroso de enemistarse con el poderoso emperador Carlos V, sobrino de Catalina, se negó a conceder la dispensa. Ofendido y decidido a afirmar su autoridad, Enrique promulgó el Acta de Supremacía en 1534, declarándose jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Con ello nacía la Iglesia Anglicana, una institución que, aunque conservó de la liturgia y estructura católica, quedó bajo el control directo del monarca de Inglaterra. Según el historiador McCulloch, esta ruptura no solo fue religiosa, sino también política. Significó la independencia espiritual del reino frente a la influencia papal y continental. Tras la muerte de Enrique, el país vivió una sucesión convulsionante. Su hijo, Eduardo VI, de fe protestante, introdujo reformas doctrinales inspiradas en Calvino. Luego, su hija María I, fervorosa católica, intentó revivirlas con violencia. Su reinado estuvo marcado por la quema de centenares de protestantes, lo que la valió el apodo de Bloody Mary. Con la llegada de Isabel I a Inglaterra, en 1558, el protestantismo se convirtió como religión oficial del Estado. Isabel promulgó el segundo Acta de Supremacía en 1559, reafirmando la supremacía que tenían sobre la Iglesia de Roma y estableciendo el anglicanismo como símbolo nacional. Bajo su reinado, la unidad religiosa se impulsó por la ley. El Book of Commons se convirtió en el texto litúrgico obligatorio y los católicos fueron perseguidos como traidores. El historiador Geoffrey Parker señala que la tensión alcanzó su punto máximo en 1588, cuando Felipe II de España, defensor del catolicismo, envió la Armada Invencible para derrocar a Isabel y restaurar la fe romana. La derrota de la flota española fue vista por los ingleses como una señal de protección divina sobre su nación y sobre su nueva y recién creada iglesia. A partir de entonces, la religión reformada no solo definió la espiritualidad inglesa, sino también su identidad política y cultural,
marcando el nacimiento de una Inglaterra moderna, orgullosa de su independencia frente a Roma y al resto de Europa. Y en el corazón de Europa, la Guerra de los 30 años, que duró desde 1618 hasta 1648, convirtió al continente en un infierno. Comenzó como una disputa religiosa en Bohemia, pero pronto involucró a España, Francia, Suecia y al Sacro Imperio. Pueblos enteros fueron arrasados, murieron más de 8 millones de personas. La batalla de la Montaña Blanca en 1620 fue decisiva. Las tropas católicas derrotaron a los protestantes bohemios, imponiendo una dura represión. Sin embargo, la guerra continuó por décadas hasta la Paz de Westfalia, que en 1648 reconoció oficialmente la libertad religiosa y el equilibrio entre naciones. Europa devastada comprendió que la religión no podía seguir siendo motivo de guerra. La búsqueda de la paz se convirtió en el nuevo ideal cristiano. En medio del dolor, la Contrarreforma también dio vida a un arte nuevo, el barroco. Como explica el historiador de arte Rudolf Wittwalker, la Iglesia usó la belleza como medio de catequesis. Obras de Bernardini, Rusben y Caravaggio buscaban mover el alma hacia Dios. La espiritualidad también floreció con fuerza durante la Contrarreforma, mientras en el norte de Europa el protestantismo impulsaba una fe más racional y centrada en la escritura. En los territorios católicos surgió una renovación interior de enorme profundidad. Figuras como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz fueron el alma de ese renacimiento espiritual. Santa Teresa, reformadora del Carmelo, promovió una vida de oración auténtica y silenciosa, alejada de las vanidades del mundo. En obras como El Libro de la Vida y Las Moradas describió el camino del alma hacia la unión con Dios, un proceso que exige humildad, purificación y amor total. Según el teólogo Henry Bredmond, su mística no fue evasión, sino una pedagogía del espíritu, que buscaba renovar la Iglesia desde su centro más puro, la relación personal con Cristo. San Juan de la Cruz, su colaborador y discípulo, profundizó esa misma senda en textos como La Noche Oscura del Alma y Cántico Espiritual. Para él la fe era un viaje interior, un despojo del ego hasta quedar solo la luz divina. Su poesía intensa y simbólica encarna el ideal de la unión del alma con Dios en medio del amor. Ambos santos encarnaron la esencia más íntima de la Contrarreforma, la reforma del corazón. En tiempos de disputas teológicas, su mensaje devolvió al catolicismo el sentido del misterio y la experiencia viva de la gracia, como afirma el historiador José Nieto. Su espiritualidad fue la respuesta más elevada del racionalismo protestante. No combatir con la razón, sino elevar el alma hasta la contemplación divina. La Contrarreforma fue una lucha de fuego y fe. De las guerras nacieron estados modernos, de la crisis una iglesia más disciplinada y de la división un nuevo entendimiento del cristianismo. Europa aprendió entre las llamas que la verdad no puede imponerse por la espada. Porque en medio de la violencia, la fe no desapareció, se transformó.